¿Alguien sabe cómo se llama el mensaje del día de hoy? ¿Ah? Sueños. Sueños. Voy a ser muy honesto, porque no me gusta como ser... No, tranquila. Gracias, Dorita. Si quieren, háganse aquí adelante, por favor, es que esas sillas adelante son todas ahí tristes. Miren, la parejita se sienta aquí, Juan Camilo, Lina, ¿sí? Ya sí me escuchan más claro. ¿Sí se escucha claro? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de sueños. Y yo voy a ser muy honesto, ustedes me van a disculpar porque yo estoy en estos momentos en unas clases de homilética y pues el pastor nos está enseñando unas cuantas cosas sobre cómo se debe hacer un mensaje. Pero esta palabra fue tan específica que no usé mucha homilética, la verdad. O sea, es que o sea, Dios quería que yo dijera esto y lo voy a decir y ya. Básicamente, ¿sí? Sueños. ¿Cuántos de los que estamos acá tienen sueños? Metas, cosas por lograr, ¿sí? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por un sueño? ¿Alguna vez ha hecho esa pregunta? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces y cuando yo leo la Biblia yo me desmotivo. Porque es que la Biblia habla de procesos largos y duros, que cuestan, ¿sí? Y cuando yo veo la palabra sueños en la Biblia, cuando por ejemplo en Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe, habla de personas que duraron 20, 30, 40 años esperando la promesa de Dios. Y una de las cosas que yo le decía al Señor es, Señor, yo no quiero ver el sueño cumplido cuando sea un viejito. ¿Qué tal yo ver a una generación de jóvenes ahí avivada cuando ya uno sea un cucho ahí? Qué pereza. Yo me tomé el atrevimiento de decirle, Señor, yo quiero ver cumplidos los sueños de Dios cuando tenga la fuerza para ser parte de esos sueños. Y el Señor empezó a hablarme y empezó a decirme muchas cosas. Y empezó a hablarme, ay, gracias, si es que está como oscuro, ¿no? Y el Señor empezó a mostrarme a través de la vida de un hombre que se llama Abraham. Abraham, pues, ustedes saben la historia, ¿no? Abraham vivía en Ur de los Caldeos y él pues tenía plata, tenía sus cosas y todo y pues tenía una vida cómoda y ya era avanzado de años y el Señor le da una promesa y le dice o sea, lo llama a que vaya a la tierra de Canaán, después le da la promesa de que la descendencia de él será como la arena a la orilla del mar, ¿sí? Y o sea que va a ser multitudinaria, pero Abraham no tiene hijos. Entonces Abraham empieza una lucha, empieza un montón de procesos, se equivoca, ¿sí? Porque él intenta hacerlo en sus fuerzas. Les estoy resumiendo la historia así para entrar en contexto. Y al final, entre idas y venidas y caídas y levantadas, Abraham se demora 25 años en ver la promesa cumplida. Un sueño que Dios le había prometido. Un sueño que se llamaba Isaac. Y hoy vamos a hablar de cómo Dios prueba realmente nuestros sueños, o sea, cómo Dios realmente, cómo nosotros le demostramos a Dios que realmente estamos dispuestos a luchar por un sueño que Él nos dio. Génesis capítulo 22. ¿Trajeron sus Biblias? ¿Camila trajo Biblia? Camila, aquí estoy, responde. Génesis capítulo 22, yo lo tomé de la Nueva Traducción Viviente, yo normalmente uso esta versión porque me gusta mucho, es mi versión favorita de estudio. Y vamos a leer desde el versículo 7. Génesis 22, versículo 7. Entonces, los que tienen su Biblia o su celular me siguen en la lectura. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham.
Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. Vamos a dejarlo hasta ahí. Los sueños. Los sueños son esas, o sea, es algo maravilloso hablar de sueños porque yo creo que todos los que empezamos un camino de fe y empezamos a servir a Dios, lo hacemos en búsqueda de un sueño. O sea, yo llevaba muchos años de saber de Dios, de ir a iglesias, pero realmente yo nunca me tomé el atrevimiento de conocer a Dios hasta que Él no me dio una palabra con un sueño. Una palabra en la que Él me decía que yo iba a ir a un lugar, a otro lugar y que iba a hacer muchas cosas, ¿sí? Y estamos ahorita hablando de Abraham, ¿cierto? Abraham, un viejito, porque cuando él tiene a Isaac, la esposa ya tenía 96 años, Abraham ya tenía 100 y pico, 25 años de espera, ¿sí? Ya de por sí eso es un problema para nosotros, o para mí es un problema, porque esperar tanto por una promesa, yo como que, no, Señor, no. Y así pasa, ¿sí? Hay gente que tiene sueños de muchos tipos, sueños empresariales, sueños familiares, ¿sí? Sueños ministeriales, o todos juntos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo le digo al Señor, Señor, si tú me quieres dar empresas, dame empresas y ministerio y todo lo que me quieras dar, pues si Él me lo da es porque yo lo puedo administrar, ¿no? Yo asumo eso, si Él me da algo es porque yo lo puedo manejar. Pasan 25 años. Abraham, pues, dichoso, feliz. Imagínense un viejito de 100 y pico años teniendo un hijo. ¿Sí? La mujer era estéril, tienen un hijo, o sea, el hijo de la promesa, se está cumpliendo lo que el Señor está diciendo. Es tremendo, o sea, tremenda palabra, ¿sí? Y yo me puse a leer, ¿cierto? Y entonces yo intenté investigar más o menos qué edad tenía Isaac cuando Dios le pide a Abraham que lo mate, ¿sí? Porque Abraham está feliz, está dichoso, ve cómo su hijo crece, ya se está volviendo un hombrecito, ¿sí? Yo creo que Abraham ya estaba mirando a ver con quién se casaba Isaac y todo el cuento, porque pues en ese tiempo se organizaban los matrimonios, o sea, él estaba, mejor dicho, planificando todo pues para cumplir la promesa. La promesa era que él iba a tener una descendencia numerosa, ¿sí? Y Dios le estaba manifestando que sí, que ese sueño se iba a cumplir porque tuvo un hijo y ese hijo iba a tener otros y así sucesivamente. Y un día de la nada el Señor se le ocurrió, pues digámosle a Abraham que mate al hijo. ¿Qué importa? Sí, porque Dios obra como Él quiere. Y a veces Dios nos pide sacrificar cosas para demostrarle que realmente lo amamos a Él primero. Entonces, yo les acabo de leer, ¿no? Isaac, yo les cuento la parte en la que Isaac empieza como a sospechar. Porque Isaac le dice, papá, ¿y dónde está el cordero? Entonces Abraham como que para no sonar chistoso, ¿eres tú? No, sino que le dijo, Dios proveerá un cordero, hijo. Claro, convencido. Y entonces Isaac como que sí. O sea, y acá me genera mucha curiosidad lo que dice la Biblia, porque dice que Abraham hizo el altar, montó la leña y amarró a Isaac. O sea, que Isaac sabía que se iba a morir. O sea, Abraham, yo creo que Abraham en un momento dado de esta historia se tuvo que haber sentado con su hijo y le dijo, no, mira Isaac, lo que pasa es que Dios me pidió que te matara. Porque imagínense, o sea, Abraham, mire, los siervos de Abraham ya no estaban, porque él les dijo en versículos anteriores que tenían que esperar. Solo estaban Abraham e Isaac. Isaac tenía más o menos entre 15, 20 años, ¿sí? Y Abraham ya era un cuchito. Entonces yo no me imagino a Abraham intentando obligar a su hijo, someterlo a la fuerza y amarrarlo, no. Isaac por obediencia se dejó amarrar. Iba a dejarse matar por su papá. En esta prédica yo no voy a hablar de Abraham, porque en esta historia siempre hablan de Abraham y que Abraham es un crack, y yo quiero hablar de Isaac, porque es que ese es un culto de jóvenes. Isaac era un joven que tuvo la lección más importante de su vida, una lección que le aprendió a construir el sueño de Dios. ¿Qué aprendió Isaac de esto que pasó? La primera lección que aprendió Isaac es que la fe se desarrolla muchas veces cuando estamos a punto de morir. O sea, pongámonos en perspectiva a Isaac un momento. Isaac es un muchacho entre 15 y 20 años, digámosle 17, como por hacer el promedio, 17 años.
yo a mis 17 años no sabía ni para qué había nacido. O sea, yo a mis 17 años yo decía, pero ¿yo para qué? Yo acá lo único que hago es consumir recursos, gastar oxígeno, o sea, tanta gente acá consumiendo oxígeno y mi vida, ¿sí? Y yo decía, Isaac tenía más o menos esa edad, ¿cierto? Desde que era niño, o sea, yo me imagino a Abraham todos los días diciéndole a este chino, parce, usted va a ser papá de multitudes porque a mí Dios me dio una promesa y Él me mostró una playa y Él me mostró arena y Él me dijo que así como los granos de la arena estaban en la playa, así va a ser la descendencia y usted es mi único hijo, usted tiene que tener muchos hijos y usted se tiene que conseguir una esposa bien bonita y no sé qué, así. Porque así son los papás. O sea, imagínense, o sea, si muchas veces los papás ahogan a los hijos poniéndoles expectativas que no pueden cumplir siendo mundanos. Imagínense un hombre como Abraham, que es el que le llaman en la palabra el padre de la fe, ¿sí? Que es un hombre que tiene la revelación de Dios. O sea, no es que se inventó un sueño pendejo, es que Dios le habló. Es que Dios le dio una promesa y es una promesa que se cumple en mí. O sea, es una promesa tan grande que nosotros somos parte de la descendencia de Abraham. O sea, imagínense el poder de esa promesa. O sea, imagínense la convicción con la que Abraham miraba a los ojos al hijo y le decía, usted va a ser papá de multitudes, porque Dios me dio la palabra a mí, se va a cumplir en usted. Y así duró 17 años hablándole, ya el chino tenía el chip metido. Yo voy a crecer, voy a tener multitudes, voy a ser uno de los patriarcas, o sea, así, Y un día de la nada, Abraham le dice, mijo, es que nos toca irnos allí a hacer un sacrificio. Y pasados los días, llegan al lugar y le dicen, mijo, me toca matarlo. ¿A ustedes no les ha pasado que muchas veces ustedes le prometen a una persona muchas cosas y después ustedes no pueden cumplir? Y a ustedes les toca poner la cara. A mí me ha pasado muchas veces. Horrible esa vaina. O sea, uno pararse, no puedo cumplir lo que prometí. Y ver esa cara de decepción, esa cara de amargura de esa persona, porque no voy a poder cumplir la promesa que le hice. Porque claro, en la palabra nunca dice, en ese momento nunca dice que Dios le habló a Isaac, ¿sí? Le habló a Abraham. Ya después Isaac tiene su cuento con Dios y empieza a desarrollar su propia relación con él, pero el que le enseñó quién era Dios, el que le enseñó quién era Dios a Isaac fue su papá. Ese Dios todopoderoso, ese Dios proveedor, ese Dios que es todopoderoso. Ese Dios que le dijo que ese hijo que había tenido con la concubina no era legítimo, que tenía que tenerlo con la esposa porque la promesa era con Sara, no con Agar. Todas esas cosas. Y un día le dice, no, mi hijo, me toca matarlo. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios 5, 7 dice lo siguiente. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Este versículo a mí me estalló la cabeza porque uno tiene un concepto muy errado de lo que es realmente la fe. Uno tiene un montón de conceptos en la cabeza que no son fe. 2 Corintios 5, 7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos en esta escena? Un papá que durante toda la vida le dijo al hijo que iba a hacer algo, y ese mismo papá que lo amaba, porque yo me imagino que Abraham amaba a ese chino. O sea, si los papás cuando quieren tener un hijo lo aman, eso yo lo consienten. O sea, yo no me imagino cómo consentía Abraham al hijo. O sea, porque es que Abraham era un tipo millonario, o sea, se mantenía de todo. O sea, yo creo que no había un tipo más mimado que Isaac. Y a Isaac le tocó aprender de la peor manera, que uno no vive por lo que uno vive por lo que cree y no por lo que ve. Porque Isaac en ese momento estaba viendo a su papá, a la persona que tal vez en el mundo más lo amaba, a punto de asesinarlo con un cuchillo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que están viendo? Hay personas acá que estamos prontas a recibir un sueño. Y yo me incluyo porque yo sé que Dios va a cumplir una promesa en mi vida. Y yo no sé si en la vida de ustedes, pero en mí lo va a cumplir pronto. Hay algunos que tal vez se demoran un poquito más, tienen que estar más preparados, más alineados, porque Dios no desperdicia tiempo.
Si Él se demora 1 año más o 5 años más en cumplir una promesa, es porque Él nos está preparando para que esa promesa sea una bendición y no una maldición para nosotros. Él nos prepara para la promesa. Porque a veces nosotros queremos, no, una empresa, y no sabemos ni contar ni sumar. ¿Qué nos va a dar una empresa a Dios? No sea ridículo. No le va a dar nada. Ay, es que yo quiero tener una familia. Y medio se cuadra con una peladita y ya está publicando cosas en Facebook de que, ay, no puedo vivir sin ti. Así Dios no cumple promesas. Dios primero nos prepara y luego nos pone retos para ver si realmente nosotros estamos dispuestos a dar todo por esa promesa, como le pasó a Abraham. Porque es que Abraham en este momento se estaba jugando todo. O sea, si se moría Isaac, se moría la promesa. Pero Abraham se dio cuenta de que Dios era más importante que la promesa que Dios le dio. Y Isaac se dio cuenta de que uno no puede vivir por lo que ve, sino que uno tiene que vivir por lo que cree. Nosotros no podemos vivir por lo que vemos. Y por eso es que los sueños de Dios no se cumplen en nuestras vidas. Porque estamos viendo. Ay, Dios me dio una promesa de que voy a estudiar en Estados Unidos, en Harvard. Sí, la mejor. No, es que yo estoy vaciado, ni sé inglés, ni tengo pasaporte. Y es que a Dios eso qué le importa. Si Dios a usted le dio una promesa, Él es fiel para cumplirla. Y de eso se trata la fe. Porque imagínense, el apóstol Pedro está el mar embravecido y el Señor Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar. ¿Ustedes creen que Pedro se estaba fijando en lo que veía? Porque si uno se fija en lo que ve, pues uno dice, pues me meto al agua, pues me hundo y me muero. Pero Pedro dijo, no, yo estoy viendo lo que creo, y lo que yo creo es que esa palabra es suficiente para que yo camine en el agua. Y así funciona con Dios todo momento, con todos los sueños que Dios nos dé. Si Él nos dio una palabra, es para que la creamos, no para que la veamos. Porque si Dios me dice, vas a estudiar en los Andes, y su familia es millonaria, pues qué promesa tan boba. Para lo difícil, ¿no? Pues si yo tengo plata, pues es fácil. Si yo tengo recursos, es fácil. Pero cuando Dios le dice, por medio de Abraham, a su hijo Isaac, que iba a ser padre de multitudes porque Dios le había dado una promesa a su papá, ¿cierto? Pues Isaac se lo cree, ¿no? Dice, sí, mi papá, claro, yo tengo plata y sí, yo soy joven, no, yo puedo tener muchos hijos. Pero claro, cuando ve que su papá está a punto de asesinarlo con un cuchillo, yo creo que en ese momento Isaac dijo, creo que esta promesa no se va a cumplir. Y eso es lo que a nosotros nos pasa. Porque así como Abraham estuvo a punto de asesinar a Isaac para enseñarle lo que es la verdadera fe, así nosotros muchas veces vemos cómo Dios se levanta con un cuchillo y nos apunta con el cuchillo, el que más nos ama, y nos mira a los ojos y dice, te tengo que sacrificar. Y en ese momento, ¿sabe qué pasa? Ahí es cuando uno dice, ahí es cuando uno realmente demuestra si ama a Dios por encima de todo. Porque ahí es cuando la vida de uno está en juego, mis intereses están en juego, mis sueños están en juego. Porque cuando nosotros estamos ahí, cuando la embarramos bien feo, entonces le decimos a Dios, perdóname, Señor, perdón, te doy mi vida. ¿De verdad le da su vida a Dios? O sea, si Dios se para acá con un cuchillo y lo va a matar, ¿usted se deja matar? ¿De verdad? Esas son las preguntas que yo quiero hacerles en esta tarde, que el Señor a mí me hizo y que yo quedé como, pues no sé. No sé hasta qué punto no sé qué tan grande es mi fe realmente. Pues la idea es que nosotros lo contrastemos, ¿sí? Porque miren lo que hace Isaac. Isaac se deja amarrar. O sea, Isaac sabía que si se amarra estaba muerto. Pero Isaac creía en el Dios que su papá le había enseñado. Porque si Isaac no hubiese creído en Dios, no se hubiese sujetado a Abraham. No se sujeta. Se va, se corre. O sea, un chino de 17, 18 años con un cuchito de 100 y pico, ¿usted cree que lo va a coger? Va donde la mamá, mami, mi papá me quiere matar. Isaac sabía lo que le dijo Abraham en los versículos anteriores. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Isaac creía en el Dios de su papá. Isaac creía en la promesa que Dios le había hecho a Abraham.
Isaac sabía que si se moría, Dios podía darle otro hijo a Abraham. Podía cumplir la promesa. Porque es que al final, esa es una de las cuestiones que nosotros no entendemos. El propósito de Dios es más grande que nosotros. Dios nos usa por misericordia. Gloria a Dios que si uno puede ministrar en un instrumento, cantar o predicar, pero Dios usa al que quiere. Y Isaac lo tenía claro. Isaac tenía claro, listo, si mi papi me mata, pues le dará otro hijo. Estaba tan seguro de todo lo que le había enseñado su papá toda la vida, que él se dejó amarrar. Y estaba dispuesto a morir para agradar a Dios. Porque el único fin de ese sacrificio era agradar a Dios. Nada más. Porque cuando Dios en los versículos anteriores, por favor mata a tu hijo ya. No le dijo nada más, mátalo. Quiero que lo sacrifiques para mí. No le dijo nada más. No, que es porque esto, que voy a hacer esto, que le voy a dar otros 3 hijos, nada. Y así muchas veces Dios nos habla a nosotros. Te voy a quitar esto. ¿No te gusta? Te lo voy a quitar. Quiero que lo sacrifiques. ¿Por qué, Dios? Porque yo quiero. Y uno dice, ay Señor, ¿por qué eres tan injusto y no sé qué? Pero lo que pasa es que cuando Dios nos pide sacrificar esas cosas es porque Él sabe que estamos creando un ídolo. Porque Dios sabía que Abraham ya estaba amando demasiado a Isaac y tenía que probar su corazón, si realmente lo amaba primero. Y a través de esa prueba que pasó a Abraham, le enseñó a Isaac lo que es la verdadera fe. Él la aprendió. ¿Cuál fue la segunda? La primera lección. La fe se desarrolla muchas veces cuando estamos a punto de morir. Y la segunda, yo debo aprender a separar los hechos de lo que siento por los mismos. Esto es importante, esto es muy corto. Separar los hechos de lo que siento por los mismos. Porque ¿ustedes creen que Abraham estaba feliz? ¿Ustedes creen que Isaac estaba feliz con esto? ¿Ustedes creen que ellos estaban ahí dichos? O sea, a veces uno se imagina la Biblia, yo siempre me imaginaba a Isaac, a Abraham, perdón, así súper asesino, así con ganas de, así, ¡prá! Y lo iba a matar. Y el ángel le cogió la mano y le dijo, no, espere, no lo mate, no lo mate. Abraham estaba quebrantado. Isaac estaba quebrantado. Imagínense la persona que más los ama en este mundo, puede ser su papá, su mamá, un hermano, un amigo, no sé. Y que esté a punto de matarlo. Porque Dios lo pide. O sea, estaba con el corazón totalmente destruido, pero lo iba a hacer porque por encima de Isaac estaba Dios. Y por encima de todo lo que le había dicho a Isaac de que iba a ser padre y no sé qué, estaba Dios. Isaac lo tenía claro. Y muchas veces nosotros confundimos sentimientos con la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que separar los sentimientos de los hechos. Esto es importante. Dios me mandó a hacer esto, lo hago. Que si me gusta o no me gusta, eso es secundario. Yo lo hago y punto. El hecho es cumplir la voluntad de Dios. Lo que yo sienta o no sienta, ya después lo arreglamos. Pero lo más importante es obedecer a Dios. Mira lo que dice la palabra en Filipenses 3:1. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Pablo está en la cárcel. La carta a los filipenses la denominan como la epístola del gozo, porque Pablo constantemente está diciendo, todo lo puedo en Cristo, gozaos, en lo poco, en lo mucho, yo me alegro, yo me conformo, yo estoy bien con Dios, y está en la cárcel. Y esa cárcel no es como las de ahorita que tienen baños allá, eso era pesado. Y Pablo en medio de las, porque a veces uno dice, ay, es que yo no tengo nada, tiene cama, tiene comida, tiene un techo, pero no tiene nada, ¿no? Y el apóstol Pablo aguantaba hambre en la cárcel, porque ustedes no crean que es que allá les daban comida, ¿no? Eso es lo que les quisieran dar. Tenían que hacer sus necesidades ahí mismo en la celda. O sea, imagínense el olor, imagínense la situación.
Y Pablo, con la autoridad del Espíritu, no para tramar a nadie, con la autoridad del Espíritu les está diciendo: mis amados hermanos, pase lo que pase, o sea, sin importar nada más, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas, y lo hago para proteger su fe. Por eso es que nosotros tenemos que separar nuestros sentimientos de los hechos. Porque si yo no separo mis sentimientos, yo voy a dañar mi fe. ¿Por qué nosotros sobreponemos la voluntad de Dios a nuestros sentimientos? Porque así yo protejo mi fe. Porque si yo, de nada sirve que yo tenga una fe desarrollada si después voy a dejar que se muera. En ese momento cuando Isaac estaba viendo cómo el Señor, o sea, yo me imagino ese momento cuando Abraham estaba a punto de apuñalarlo y empezar a asesinarlo. O sea, yo me imagino, imagínense, o sea, ¿a ustedes no les ha pasado cuando a alguien no se les va a dar un golpe, alguna cosa así que ustedes como que sienten ese susto, como que me voy a morir, ¿sí? O sea, que ustedes sienten que ya nada, o sea, aquí ya me pegué el totazo súper duro y que no pasa nada. Y sienten ese descanso. O sea, imagínense a punto de que me metan un cuchillazo, una puñalada, y que un ángel del cielo diga: Abraham, detente. Uy, no, qué descanso. Porque Dios no es caprichoso, Dios tiene propósitos. Y el propósito era enseñarle, primero, probar la fe de Abraham y enseñarle a Isaac a tener una fe como la de su papá. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. La fe. No vivimos, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. No se fije en lo que puede ver, porque si se fija en lo que ve, no es fe. Separe sus sentimientos de los hechos, porque si usted mezcla el propósito de Dios con sus sentimientos, va a dañar su fe. Yo quiero que inclinemos el rostro y que oremos al Señor. Sueños. ¿Qué sueños tiene Dios para ustedes? Yo sé algunos de los sueños que Dios tiene para mí y yo sé que los va a cumplir, ¿sí? Pero no me quiero conformar con que los cumpla, sino que por medio de ese sueño cumplido yo haga realidad el sueño de Dios. Eso es lo que yo quiero. Porque de nada sirve que lleguemos a la meta si después de llegar a la meta fracasamos. Por eso muchas veces Dios retarda que se cumpla la promesa. Porque si Dios no retarda, entonces no estamos preparados. Señor, yo te doy gracias por estos jóvenes, te doy gracias por este espacio, te doy gracias por esta palabra, Señor. Y te bendigo, Rey, en el nombre de Jesús, Señor. Yo oro por la fe de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Y te pido, Señor maravilloso, que nos enseñes a desarrollar una fe que no se base en lo que vemos, Señor. Que no se base en lo que sentimos, que no se base en lo que nos gusta. Una fe que se desarrolle por lo que tú nos has dicho que vamos a hacer, Dios. Que solo haga falta una palabra para cumplir el sueño que tú nos has dado, Dios. Que no falte nada más, que no necesitemos nada más, Señor. Una palabra es suficiente, Señor. Un toque tuyo es suficiente para sanarnos, Dios. Una palabra es suficiente para hacer posible un milagro, Señor. Porque si un día clamamos a ti, Señor, y tú nos respondes: sí quiero, en ese momento, Señor maravilloso, se abrirán las ventanas de los cielos y se cumplirá ese sueño. Yo oro por el sueño, Dios, de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y bendigo ese sueño. Oro, Señor maravilloso, para que los sueños que tengamos sean sueños conforme a ti y no conforme a nosotros, no conforme a lo que nos parece, no conforme a lo que nos gusta, Señor, porque muchas veces no tenemos ni la más remota idea de lo que realmente tenemos que hacer. Hoy, Señor maravilloso, yo declaro libertad en los pensamientos, Dios, que toda duda, toda baja autoestima, todo eso que ata a los niños, a las niñas, a los chicos, a las chicas, Dios, a tener una vida llena de depresión, de tristeza, de muerte, sin propósito, Dios, todo eso se quebranta en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte se quebranta, toda ansiedad se quebranta.
Porque la palabra de Dios es más grande que tu ansiedad. Porque la palabra que Dios te ha dado es más grande que tu depresión. Porque la palabra que Dios te da es más grande que tu pecado. Hay personas en este lugar que han tenido el deseo de confesar su pecado, de pedir ayuda, y no lo hacen por pena, no lo hacen por vergüenza. Pero si Dios no te juzga por tu pecado, ¿por qué yo lo voy a hacer? Señor maravilloso, derrama tu gracia y tu misericordia, Dios. Si necesitamos ayuda para quitar ese estancamiento, sanar nuestro corazón y seguir adelante en nuestro sueño, Dios, por favor, que vayamos corriendo desesperados a buscar ayuda, Señor. Para eso es la iglesia, Dios. La iglesia es un gran hospital, Señor. Todos estamos enfermos. Todos somos vasijas rotas, Señor. Somos barro en manos del alfarero, Dios. No somos nada, somos pecadores, Señor. Y por eso venimos a ti el día de hoy, para que nos sanes, para poder cumplir ese sueño que tú nos diste, Señor, para ver con nuestros ojos naturales lo sobrenatural, Dios. Por favor, Dios, sánanos, libértanos y cámbianos. Que ya no nos fijemos en lo que vemos, Señor. Que ya no nos fijemos en lo que sentimos. Que nos fijemos en la promesa que nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno.